Hay un texto en Primera de Juan que me dice que ustedes conocen de lo que nosotros vamos a estar hablando en esta tarde. Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo hemos conocido, lo hemos creído. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Yo estoy convencido que todos ustedes lo conocen. Si están en Cristo, todos ustedes lo han creído. De manera que estaré hablando de algo que ustedes conocen y han experimentado. Sin embargo, estudiando el tema, tenemos que reconocer de lo poco que nosotros hablamos del amor de Dios. Y pensaba, ¿cómo nos gustaría que nuestros hijos hablaran de nosotros y de lo que hemos hecho por ellos? ¿Qué pensaríamos nosotros si nuestros hijos estuvieran por ahí hablando acerca de las cosas que les faltan, las cosas que no hemos hecho por ellos, las cosas que a ellos les gustaría que nosotros hiciéramos con ellos? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Uno no quisiera oír de sus labios que ellos reconozcan algunos de los sacrificios, algunos esfuerzos, débiles, imperfectos, pero ver realmente gratitud, ver aprecio. ¿Y qué del amor de Dios? ¿Y qué del amor de Dios? ¿Cómo nos ha amado el Señor? ¿Habrá algún amor más grande que el de Dios? No, y como veremos, no lo hay. Hay una manifestación correspondiente en nuestros labios de ese amor. ¿Hablamos nosotros lo suficiente de ese amor? ¿Cantamos lo suficiente de ese amor? ¿Meditamos lo suficiente en ese amor? Yo espero que al terminar el estudio de esta noche, todos nosotros podamos decir que no hemos hablado, no hemos cantado, no hemos meditado lo suficiente en el gran amor de nuestro Dios. La semana pasada estuvimos considerando el atributo divino del amor de Dios y explicábamos que podemos clasificar este atributo dentro de los atributos emotivos de Dios. Y nos dedicamos a considerar el amor de Dios hacia su creación. Demostramos por las Escrituras que Dios ama la creación. Dios ama a sus criaturas y ama al hombre de manera muy especial. Dios se deleitó en la obra de creación que hizo y se deleita en hacer bien a sus criaturas. Y uno de los textos que mencionábamos está en Mateo capítulo 5, versículos 44 al 45. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios, en ese texto, nos ordena amar a nuestros enemigos, porque Él hace lo mismo. Porque Él hace lo mismo. Es un amor general a los hombres, independientemente de si están a favor o en contra de su reino. Y solo por observación podemos notar que sus demostraciones de amor no son pocas ni pequeñas. El mundo está lleno de manifestaciones grandiosas del amor de Dios, repleto de muestras de su amor. ¡Cuántas alegrías le concede el Señor a los hombres! Muchos de los cuales son enemigos abiertos en contra de la ley de Cristo y de Dios. Enemigos abiertos. Y en ese sentido tenemos que afirmar que el amor de Dios no está limitado exclusivamente a los elegidos. No lo está. Dios mismo nos da el ejemplo de lo que Él nos manda a hacer. Él ama a sus enemigos. Él ama a los malos, a los injustos, en el mismo sentido en el que nos pide que amemos a nuestros enemigos. Hay cristianos, sin embargo, que argumentan que Dios no ama a los hombres en sentido general. Se limitan a llamar amor
únicamente a eso que produce la salvación de los individuos. Si Dios los salva, entonces Dios tiene amor por él. Si Dios no lo salva, Dios no tiene amor por él. Y en un sentido es cierto, pero creo que no es el único sentido en el que el amor de Dios es presentado en las Escrituras. El libro La soberanía de Dios de A.W. Pink, que ustedes conocen, ha pasado por varias ediciones. La primera se publicó en el 1918. La edición que nosotros tenemos en español viene de la edición inglesa de 1961, publicada por el Estandarte de la Verdad. Cuando ellos publicaron el libro, entendieron que debían hacerlo eliminando ciertas partes. Ciertas perspectivas de Pink, ellas maduraron con el paso del tiempo. Y para la edición de 1929, él rechazaba toda terminología que atribuyera al hombre libre albedrío, por ejemplo. Pero más adelante, estudiando la doctrina del hombre, él entendió que hay un sentido en el que es necesario insistir acerca de la libertad de la voluntad en el hombre, comprendiendo que él había hecho un énfasis incorrecto en su libro. Otro de los problemas que tenía el libro, y por el cual el Estandarte de la Verdad quiso eliminar ciertas secciones, era que Pink no estaba preparado para aceptar la presentación del Evangelio a todos los hombres como una expresión de deseo de parte de Dios, de que todos los hombres fuesen salvos. Y él no podía creer que Dios tenía el deseo de que todos los hombres fuesen salvos. Para él ese amor o ese deseo estaba restringido a los elegidos. Y cuando se le mencionaban textos como Ezequiel 18, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. O textos como Mateo 23, 37, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pink respondía con argumentos de autores con un pensamiento similar al de él. En la edición sin abreviar, porque el libro fue abreviado por la edición de Banner, que es la que tenemos, él llegó a decir lo siguiente: es cierto que Dios ama a aquel que menosprecia y rechaza a su Hijo bendito. Dios es luz y también amor, y por tanto su amor debe ser un amor santo. Decirle a alguien que rechaza a Cristo que Dios le ama es cauterizar su conciencia, a la vez que brindarle un sentido de seguridad en sus pecados. El hecho es que el amor de Dios es una verdad para los santos solamente, y presentarla a los enemigos de Dios es tomar el pan de los hijos y darlo a los perros. Es cierto que la Biblia nos dice que Dios aborrece a los impíos. El Salmo 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5, versículos 4 y 5. O el Salmo 11, en el versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Pero la Biblia presenta también la otra realidad del amor, es el punto que quiero traer. Por eso estudiábamos todo un sermón la semana pasada para mostrar que Dios ama a su creación. Es cierto, en parte, lo que dice Pink. Es cierto que la Biblia dice que Dios aborrece al impío. Pero es cierto también que la Biblia dice que Dios tiene amor por el hombre. Es cierto también, sea este elegido o no. El Salmo 145, uno lee el Salmo 145, y uno ve estas realidades del amor de Dios. En el versículo 8 del Salmo 145 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Versículo 14.
Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios muestra su amor para con todos. ¿Por qué comen todos? Porque eso es una muestra del amor de Dios. Versículo 18. Sin embargo, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará a ellos. Jehová guarda a todos los que le aman. Es particular. Y termina diciendo, más destruirá a todos los impíos. Dios ama a todos, pero Dios ama de una manera especial a los suyos. Dios ama de una manera especial a los que le temen, dice el texto. La Biblia proclama tanto una cosa como la otra. Este texto presenta esas dos realidades, el amor general y el amor exclusivo de Dios. Vemos aquí que Dios hace bien en amor aún a aquellos que luego destruirá por persistir en sus pecados. Voy a decir algo más adelante acerca de este aborrecimiento que Dios tiene a los pecadores. Basta aquí sencillamente afirmar que la Biblia muestra un amor general por los hombres. Y si queremos tener una perspectiva balanceada de Dios, no podemos ignorar tales versículos para no crear una imagen distorsionada de Dios delante de los hombres. No sería correcto que anunciemos solo parte, algunas de sus virtudes. Estamos llamados a proclamar todas sus virtudes, como Él las revela en su palabra. Y el mandamiento a que amemos a nuestros enemigos demanda que atribuyamos a Dios un amor general a los hombres. Él hace lo mismo. Podemos derivar el mismo principio del mandamiento de que debemos amar a nuestro prójimo. Y recuerden que el concepto de prójimo del que habló Cristo es todo aquel que nos necesite y que nosotros podamos ayudar. Ese amor no permite discriminación. Sea judío, sea samaritano, debemos amar al prójimo. Y preguntamos, ¿acaso Dios no será el ejemplo supremo de ese tipo de amor? ¿Acaso Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios y amó a su prójimo, a un prójimo al que Dios el Padre no ama? No estaría de acuerdo con esa posición de ninguna manera. Las Escrituras hablan de ese amor general por todos los hombres y de ese amor especial por los escogidos. Dios va a enviar a los pecadores que no se arrepienten al infierno. Eso dice la palabra de Dios. Los que no creen en Cristo se perderán. Eso demuestra el aborrecimiento que Dios tiene hacia ellos y su pecado. Pero por el otro lado, el hecho de que Dios prometa perdonar y llevar a su gloria eterna a todos aquellos que confíen en Cristo como Salvador, incluso aún rogando a los pecadores que se arrepientan, demuestra amor. Es una muestra de amor. Veamos entonces de manera un poco más particular, ya que he demostrado, espero yo, que Dios tiene un amor general, por eso lo estudiamos eso la semana anterior, y he enfatizado esto de alguna manera en esta introducción, que nos dediquemos de manera muy particular, habiendo hecho la aclaración de que creemos que Dios tiene un amor general, que veamos cuáles son los objetos exclusivos del amor salvador de Dios. Los objetos del amor salvador de Dios. Y lo que yo quiero ver en esta tarde son los objetos de ese amor salvador y las características de ese amor salvador. Simplemente, veamos en primer lugar los objetos de ese amor salvador. Hablar del amor de Dios en la salvación nos lleva a hablar del amor de Dios hacia los pecadores que Él salva. Dios muestra su amor a pecadores indignos. Y el primer texto que yo quiero que nosotros consideremos es Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Si usted es nuevo creyente, este es uno de los textos que tiene que memorizarse, sabérselo de memoria.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La consideración de este pasaje se ha llevado muchas veces a un plano que se aleja del propósito principal de sus palabras. Por un lado, los universalistas citan el pasaje para hablar del concepto de que Cristo murió por todos los hombres que han vivido, que viven y que vivirán. Y argumentan que al morir en la cruz, Cristo hizo posible la salvación de los hombres. Ahora es posible salvarse. Y el que quiere creer, pues se salva. El problema con esa posición es que el texto habla de otro propósito. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto no dice, para que todo aquel que en Él crea. El texto dice, para que todo aquel que en Él cree. Ese es el propósito de ese regalo, de esa muerte. No es dejar la posibilidad en las manos del hombre. El texto habla de una realidad. El que cree en Cristo es salvo. Miren los versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo sea salvo. No para que el mundo tenga la posibilidad, para que el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que esa posición de los universalistas no tiene lugar en las Escrituras. Otros hay, sin embargo, que no caen en ese error. Ellos no creen que el texto está enseñando que la muerte de Cristo solo hace posible la salvación. Creen que la salvación es de aquellos que Dios elige soberanamente para ello. Pero tienen que admitir que el texto no está hablando del amor especial que Dios tiene para con los suyos. ¿Ustedes recuerdan que hablábamos de ese amor general para todos y de amor particular para los suyos, los de Dios? Un ejemplo de esa posición la tiene John MacArthur en su libro El amor de Dios. Él dice, Juan 3:16 demanda ser interpretado como hablando del amor de Dios a la humanidad pecadora en general. Uno de los argumentos que mencionan está en el versículo 19. Dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Es ese mismo mundo del que está hablando? Si esto es así, lo que está diciendo esa posición es que el amor de Dios, del que se habla en Juan 3:16, es el mismo para todos y cada uno de los habitantes que han existido y que existen en el mundo. Ese amor no brinda nada especial y diferente. Y me da la impresión de que con el fin de engrandecer la extensión y el alcance de este amor, han empequeñecido la calidad de ese amor. La calidad de ese amor. Si es para todos lo mismo, ¿dónde está el cumplimiento del propósito de que es para que no se pierda? Para que no se pierda. ¿Es ese amor diferente al de Efesios 5:25 que dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? El amor de Efesios 5:25 es particular para la novia de Cristo. Un amor muy especial. ¿Es el amor de Juan 3:16 diferente? ¿General para todos? Otra posición dice que la palabra mundo aquí se refiere al mundo de los creyentes o el mundo de los escogidos, en contraposición con el mundo de los impíos. Pink es uno de los que sostiene esta posición. Y lo que busca cuidar, obviamente, es que no se vea a Dios amando a todos de la misma manera. El uso de la palabra mundo, en la forma en que aparece en el versículo 17, podría ir en favor de ese argumento. Recuerden que la otra posición citaba el versículo 19 que menciona la palabra mundo. El problema es que el versículo 17 también menciona la palabra mundo, y ahí no pudiera tolerar el argumento de que es un amor general. Dice, Dios porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuál es el propósito de Dios con enviar a su Hijo?
que el mundo sea salvo por él. Está hablando de salvación el texto. ¿Qué podemos nosotros decir entonces al respecto? ¿Por qué estamos hablando de ese significado de Juan 3:16? Debo afirmar abiertamente que nosotros no creemos que Cristo murió en la cruz para hacer posible la salvación de los hombres. No creemos tal cosa. Cristo murió para salvar. Debemos afirmar igualmente que la Biblia habla de esos dos aspectos del amor de Dios. Dios es amor y ama a todas sus criaturas. Dios es amor y ama de manera muy especial y particular a los suyos. Las dos cosas las enseña la palabra de Dios. Podemos mencionar Juan 13:1, aquí sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta lo sumo. ¿De qué amor está hablando Juan 13:1? Un amor particular, especial para los suyos. Pensando en ellos, fue a la cruz del Calvario. Debemos afirmar también que el texto está hablando principalmente y básicamente de la grandeza del amor de Dios, no del tamaño del mundo que Dios amó. El énfasis del texto no es hablar de la grandeza del mundo, sino de la grandeza del amor de Dios. Eso es vital, importantísimo. Mientras muchos llaman más la atención al mundo que Dios ama, creo que la atención debe concentrarse bien en el amor que amó de esa manera. El amor de Dios. El texto no dice, porque Dios amó a tan gran mundo, sino porque de tal manera amó Dios. De tal manera amó Dios. Es el amor. Lo que hace grande este texto no es la grandeza del mundo que Dios amó, sino el tipo de mundo que Dios amó de esa manera. ¿Qué mundo fue que Dios amó de esa manera? Lo que nos debe asombrar no es si son 1,000 millones o 200,000 millones los que Dios amó, sino el tipo de personas que Dios amó. Eso es lo que nos debe asombrar. A nadie se le ocurriría medir la grandeza del amor de un hombre por la cantidad de mujeres que puede amar. ¡Wow! ¿Cuántas mujeres? No, sino por el tipo de amor que le tiene a una mujer. No es la cantidad, es el tipo de amor. Y es grandioso lo que Dios ha hecho por todos los hombres en el mundo entero, grandioso. Pero es todavía mucho más grande y sin comparación lo que Él ha hecho por los suyos, enviando a su Hijo unigénito a morir por ellos. Todavía más grande. Y yo creo que el amor del que se habla aquí es el mismo del que Pablo dice que sobrepasa todo entendimiento. El mismo del cual nada nos podrá separar, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Pero ¿quiénes son estos que fueron amados tan especialmente? El mundo. El mundo, los habitantes de este sistema de valores, principios y prácticas que Dios aborrece. De tal manera amó Dios al mundo. Es el mismo apóstol Juan el que cita esa palabra, mundo, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15, diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo es un sistema de maldad. Y Dios está tan en contra del mundo que nos pide que no lo amemos. No amen ese mundo. Es tan malo que somos exhortados a evitarlo, a no amarlo. Dice Santiago en su epístola que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es malo, es malo. Ahora pongamos Juan 3:16 al lado de esos dos pasajes. No améis al mundo. El que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Eso que Dios aborrece tanto, eso que Dios abomina tanto, ese pecado que es tan horrendo, esos pecadores que Él abomina tanto, por eso se envió Él a su Hijo al mundo para salvarlos de la perdición.
De tal manera amó Dios al ¿qué? ¡El mundo! Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Como dice Warfield, la clave del pasaje no es el significado del término mundo. Digo, es el significado del término mundo. Dice aquí mundo es un término no de extensión, sino de intensidad. El punto no es que el mundo es tan grande que necesita un amor grande que lo pueda abarcar. Ese no es el punto. Sino que el mundo es tan malo que necesita de un gran tipo de amor para amarlo tal como es. Ese es el amor de Dios. Y amarlo hasta el punto de Él enviar a su Hijo a morir en la cruz. El énfasis del texto no está en si son 20, si son 100 o si son 1000 los objetos de ese amor. El propósito del texto es sobrecoger nuestros corazones ante la maravilla del misterio del amor sublime de Dios por un pecador impío, rebelde ante su palabra. Dios amó al mundo. El ser más sublime y excelso, a las criaturas más miserables e inmundas. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Acaso es ese mundo diferente al mundo de la época de Noé? Dice que Dios no podía tolerar el pecado del hombre ya. ¿Y qué hizo Dios? Salió del mundo, por así decirlo. Solo se salvaron Noé y su familia. Sin embargo, vemos que ese mundo está lleno de pecado. Y Dios amó ese mundo. Y envió a su Hijo Jesucristo para de ese sistema de maldad rescatar a los suyos. Nosotros no estamos dando ningún tipo de avance en el entendimiento y la interpretación de Juan 3:16, mientras pensemos que el término Dios es sencillamente el sujeto de la oración aquí. Ese es el sujeto. ¿Sabemos de qué estamos hablando cuando dice que Dios amó al mundo? ¿De qué está hablando? Dice Warfield, cuando pronunciamos la palabra debemos esperar ver que nuestras mentes se inunden con el asombroso sentido de la infinidad de Dios, de su majestad, de la exaltación inefable, de su santidad, de su justicia, de su llameante pureza, de su perfección inmaculada. Estamos hablando del Señor Dios Todopoderoso, al que los cielos ni los cielos de los cielos le pueden contener, el que nos considera a los hombres como polvo o menos aún que el polvo, que no tiene necesidad de nada. Él es autosuficiente en sí mismo. Él es glorioso y bendito en sí mismo. Nosotros no podemos añadirle ni quitarle nada. Él es glorioso, perfecto. Nosotros vemos el espacio y decimos, wow, pero eso parece infinito. Pues eso es nada comparado con la grandeza de nuestro Dios, absolutamente nada. Y el tiempo, diríamos, wow, ¿cuántos son? Miles de años. No tenemos ni idea de cuánto es eso. Pero eso es como el día de ayer que pasó para el Señor. Él se sienta en los cielos y hace lo que a Él le place. Pues nuestro texto dice que ese Dios, que considera que la tierra es tan poco, que prácticamente como si no fuera nada comparado con Él, amó al mundo. Y ese Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si tú crees en Cristo no te vas a perder. Qué gran regalo. Ese Dios amó al mundo. Es el amor lo que une lo más grande y excelso con lo más bajo y corruptible. La intensidad de ese amor es el énfasis del pasaje, tan intenso que ni la pecaminosidad de ese objeto que Él amó lo detuvo. Él es muy limpio de ojos que no puede mirar el mal. De tal manera amó Dios al mundo. El texto no está diciendo que este amor es tan grande que es para todos, sino que es tan grande que venció el aborrecimiento que Dios siente hacia el pecado y hacia los pecadores.
Amó a esos que estaban llenos de lo que Él aborrece tanto. Un amor que hace la diferencia entre los que perecen y los que tienen vida eterna, dice el pasaje. Qué grande amor. ¿Quiénes son los objetos entonces de ese amor salvador de Dios? ¿Quiénes son? Pecadores de ese mundo que está pereciendo. Amó a hombres y a mujeres que le aborrecían. Cuando tú leas Juan 3:16 otra vez, cuando tú lo repitas, piensa que el texto está hablando de ti. Como cantábamos, sí murió por mí. Murió por mí. Ese amor es por mí. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Yo creo que nosotros hablamos tanto ya del mundo como el sistema que Dios aborrece, que hablamos como si nunca hubiéramos pertenecido a Él. Juan 3:16, cuando habla del mundo, ahí ponte a ti. Dios te amó a ti. Romanos 5, versículo 5. El versículo 5 tiene 3 grandes regalos de Dios aquí. El primero dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. El amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esperanza, amor, Espíritu Santo. Grandes regalos. Pero habla en términos del amor, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Una infusión de amor que Dios derramó en todas nuestras almas. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún o siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ok, ¿quiénes son los objetos del amor de Dios? El versículo 6 dice que éramos débiles, impíos. El versículo 8 dice pecadores. Y el versículo 10 dice enemigos. ¿Quiénes son los objetos del amor salvador de Dios? Habíamos hablado del mundo. Ese sistema que Dios aborrece por el pecado. Aquí nos habla de los impíos, de los débiles, los pecadores, los enemigos. A ellos amó Dios. A ellos amó Dios. Enemigos. No solo porque nosotros éramos enemigos de Dios, porque Dios era enemigo de nosotros también, por causa del pecado. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. El versículo 4 dice, en Efesios 2, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿A quiénes? Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿A quiénes amó Dios? A muertos en delitos y pecados, hijos de ira, los que seguían la corriente, dirigidos por el príncipe de la potestad del aire. A esos amó Dios. A esos amó Dios. El mundo tiene el concepto de que Dios ama a los que hacen el bien. No, Dios ama a los pecadores para que hagan el bien. Dios ama a los pecadores para que hagan el bien. No nos ganamos el amor de Dios. Tito capítulo 3, versículo 3.
Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Quiénes? Nosotros éramos eso, dice el texto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿A quiénes amó Dios? Noten la descripción. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleite diverso, viviendo en malicia y envidia, aborrecible, aborreciéndonos unos a otros. ¿Merecíamos el amor de Dios? ¿Qué dice el texto? No por obras que hubiéramos hecho. No merecemos el amor de Dios. Dios amó a pecadores viles. Dios amó al mundo. Dios amó a sus enemigos. Dios amó a rebeldes. Dice el texto, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Todo eso éramos nosotros en el momento que nos alcanzó el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No dice mirad el amor que Dios les ha dado a ustedes después que vinieron a ser hijos de Dios. Él nos dio el amor para que vengamos a ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes amó Dios? A los hijos del diablo. ¿A quiénes? A los hijos del diablo. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no éramos eso. Ahora es que somos hijos de Dios. Y hermano y hermana, no olvides lo que tú eras sin la gracia de Dios. No lo olvides para que les des muchas gracias al Señor. No lo olvides para que no vuelvas a vivir para esas mismas cosas para las cuales tú vivías antes. Parece a veces que para muchos la salvación fue dejar de abrazar la doctrina católica y abrazar la evangélica. Pero ese cambio radical en doctrina no es equivalente a un cambio radical como el nuevo nacimiento y la conversión. Por eso aún en el último bautismo que tuvimos aquí como iglesia, vimos a alguien diciendo que se salvó estando en el evangelio, estando en la iglesia. Pero hay aquellos que realmente no han dejado atrás muchas cosas, no han puesto sus manos en el arado y han dejado de mirar atrás. ¿Qué tan grande amor es este del que Juan nos está hablando en este pasaje? ¿Acaso se parecen tanto los hijos del diablo y los hijos de Dios que no se pueden establecer ninguna diferencia entre ellos? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que ahora podemos llamarnos lo que no éramos antes. Ahora somos lo que no éramos antes. Ahora somos hijos de Dios, que no lo éramos antes. Ahora tenemos las características de los que son de Dios, que no las teníamos antes. El amor de Dios hace una diferencia radical en nuestras vidas. No nulifiquemos el efecto del amor de Dios, proclamando un evangelio que no transforma vidas y corazones. El amor de Dios transforma. El amor de Dios produce un nuevo nacimiento, una conversión. Mirad cuál amor nos ha dado, no somos iguales, gloria a Dios. Ay de nosotros, si estuviéramos en lo mismo. No lo olvides. Y veamos más brevemente las características del amor salvador de Dios. ¿A quiénes amó Dios? A los nadie. Pecadores, impíos, enemigos, perversos, rebeldes. A esos amó Dios.
Ahora veamos las características de ese amor salvador de Dios. Pocas características, algunas de ellas. Quisiéramos hablar sermones y sermones, pero demos algunas características. En primer lugar, es un amor inmerecido y por pura gracia. Un amor inmerecido y por pura gracia. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, como leíamos en Romanos 5:7. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué habíamos hecho en ese momento para ganarnos a Cristo? Eso fue que yo estuve buscando a Dios siempre en mi vida. Y yo lo convencí de que Él tenía que salvarme. O yo siempre fui bueno, yo nunca le hice a nadie nada malo. No. No hicimos absolutamente nada para merecer ese amor. Nada. De pura gracia quiso amarnos y derramar su amor en nuestros corazones. Porque Él quiso. Por lo que dice Efesios 2, como veíamos, Él lo hizo por amor. Dice que con el gran amor con que nos amó, y que dice más adelante, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie puede gloriarse. No, eso fue porque yo, nada. Toda la gloria es del Señor. Como dice Tito capítulo 3 que leíamos también. No por las obras de la ley. Nadie puede ser justificado por ellas. O veamos Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuál es el orden? ¿Que yo amé a Dios y Él me correspondió? No. Él nos amó primero. Él nos amó primero. ¡Qué amor! A esos viles pecadores, insensatos, rebeldes, impíos, a esos en ese sistema que Él abomina y aborrece tanto, Dios los amó de pura gracia. No habían hecho nada, ni bueno ni malo. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Punto. Los amé de pura gracia. Es un amor inmerecido y por pura gracia. También es un amor eficaz y tangible. Un amor eficaz y tangible. Dios mismo ahí nos ha instruido en 1 de Juan 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, el Dios que nos manda a amar así, es porque Él mismo nos ha dado muestras de ese amor. Dios no habla de palabras nada más. Dios no nos dice, yo les amo. Dios demostró que nos ama. Dios demostró que nos ama. Y nosotros no debemos amar de palabra nada más, sino con hechos tangibles. Por eso decimos que su amor es eficaz y tangible. Tangible, hermanos. Cuando venga la duda del amor de Dios, piensa que su amor es tangible. Lo ha demostrado en abundancia. Su amor es tan grande como el regalo que Él dio. Tan grande como el regalo que Él dio, su Hijo Jesucristo. Permítanme leerles varios textos que enfatizan ese detalle. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tangible, muestra de amor tangible. Muestra su amor, dice el texto. Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó, se entregó. Muestra de amor, tangible. Efesios 5:2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y por eso es un ejemplo para los maridos de cómo debemos amar a nuestras mujeres. Es un amor tangible. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Una muestra tangible. Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Primera de Juan 4, 9 y 10 que leía. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ahí, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13. Una muestra de amor como un amigo. No lo dice una, no lo dice dos, no lo dice 3 veces. Lo dice vez tras vez, vez tras vez. ¡Te amo! Y envié a mi Hijo a morir por ti. Cuando nos asalten las dudas acerca de si Dios nos ama, debemos mirar a la cruz. Tenemos que contemplar la cruz del Calvario. Dios demostró su amor. No consideró nada tan querido como para no desprenderse de ello por nosotros. No escatimó, dice la Escritura, ni a su propio Hijo. Si nosotros leemos todos estos pasajes que hablan del Padre entregando a su Hijo, y lo único que nosotros vemos es el aspecto físico de su muerte, que murió físicamente, estamos perdidos. No entendemos qué es lo que significa ese amor. No lo entendemos. Tenemos que ver en ellos al Padre entregándole a manos de la justicia para ser castigado. Tenemos que ver en ellos al Padre desprendiéndose de lo más preciado para redimir a esclavos y libertarlos. Tenemos que pensar en la ira de Dios. Tenemos que pensar en los tormentos del infierno. No podemos quedarnos con el aspecto físico de su muerte, sino considerar todo lo que esa muerte implicó. No fue que murió en la cruz, físicamente. Es que el Padre le castigó allí por todos nuestros pecados. Ese es el punto. Porque a unos incrédulos pueden ver al crucificado, y que murió, y llorar por eso. Pero el que cree en Cristo ve algo más. Ve los sufrimientos y las agonías espirituales que equivalen al infierno eterno que nosotros merecíamos. En Isaías 53, nosotros vemos parte de esto. Dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido de Dios, herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque te ama, porque te amó desde antes de la fundación del mundo. Pero mañana vendrá la tentación. Dios no me ama. ¿Cómo puede ser que Dios me ame y yo en medio de esta situación? Mira la cruz. Cargó con tus pecados para perdonarte de todos ellos, rescatarte de la esclavitud a tus maldades y darte el perdón por siempre declarado justo delante de la presencia de un Dios 3 veces santo. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Esto nos demanda a nosotros, pone sobre nosotros una demanda fuerte, hermanos, de que si Dios nos amó así con pruebas tangibles de amor, nosotros también debemos amarle con pruebas tangibles. ¿Qué decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 14 al 17? Decía que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que hizo todo eso por nosotros, por amor. Ese amor nos constriñe, pone una presión sobre nosotros, que no podemos hacer otra cosa que vivir para Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya no podemos hacer otra cosa. No, como dice 1 Corintios 6, 19 y 20, que fuimos comprados por precio. Ya debemos vivir para aquel que nos compró. No somos nuestros. Pero el hombre sigue reclamando que nadie debe meterse con su vida.
que Él es libre para hacer cuanto quiere. Ese no es el espíritu de un hijo de Dios. Le pertenecemos a Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Finalmente, ese es un amor eterno e inalterable. Un amor eterno e inalterable. Decía la profeta Jeremías en Jeremías 31:3. Jehová se me manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. ¿Qué significa eso? Para siempre. Hermanos, es un amor que no cambia. O como Isaías 49, léelo conmigo. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Nunca, nunca me olvidaré de ti. Pero el texto al que no debemos dejar de ir es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 30 y 35. Dice el versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios no es afectado ni por los cambios más extremos de nuestras vidas, ni la muerte, ni la vida. Nada. Lo incluye todo. El amor de Dios no puede ser impedido por nadie. Ni el maligno puede impedir que Dios nos ame, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nadie podrá entremeterse con ese amor. El amor de Dios no puede ser afectado ni siquiera con el poder del tiempo, ni lo presente, ni lo porvenir. Así como la zarza ardía y no se quemaba, el amor de Dios arde por ti y nunca dejará de ser. Nuestro amor puede ser intenso, pero no podemos decir que sea inalterable. Pero la intensidad del amor de Dios nunca ha cambiado para con los suyos, y lo bueno es que nunca cambiará. Nunca cambiará. Y a los que antes conoció en una relación íntima de amor, a esos también glorificó, dice la palabra de Dios. Ya Dios te ve glorificado, eso es un hecho. Dalo por un hecho. Glorificado. El amor de Dios está presente en todo lugar, ni lo alto ni lo profundo. Y para que no se le quede nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ni el presente, ni el tiempo, ni el espacio, nada lo afecta. Es un amor eterno, un amor omnipresente, un amor inalterable. Podemos decir con el puritano David Clarkson que el amor de Dios es un amor ardiente. Decía él que debemos conformarnos con tener poco de cualquier cosa, pero que nunca nos conformemos con tener poco amor por Cristo. Dice él, si quieres encender el fuego del amor a Dios, trae tu corazón a la llama del amor de Dios. Si no se enciende allí, entonces tú tienes un corazón de piedra. Dice, ven, trae tu antorcha, que allí se prende cualquier corazón. Trae tu antorcha y enciéndelo en la llama del amor de Dios. ¿Qué debemos nosotros hacer ante tan grande amor? ¿A quiénes amó Dios? Viles pecadores. ¿Cuáles son esas características de ese amor? No lo merecíamos. Absolutamente, de ninguna manera lo merecíamos. Es un amor que nunca pasará. Que nunca, nunca pasará. ¿Pero qué tú debes hacer con esto? Bueno, debemos vivir confiados en un amor garantizado.
confiados en un amor garantizado. ¿Por qué Dios incluye un texto como Romanos 8 en su palabra? Es para que nosotros podamos decir, y yo estoy seguro de que nada de eso realmente nos podrá separar. Bien, cuando vengan las tentaciones, yo abrir las Escrituras y decir, ya Dios me dijo esto antes. Ya Dios me confirmó su amor para la eternidad. También esta enseñanza nos muestra que debemos imitar a Dios en su amor. Imitar a Dios en su amor. Nada más y nada menos que el amor de Dios, debemos imitarlo. Nosotros estudiamos en Efesios 5, cuando estuvimos viendo esa serie, en Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos ser imitadores del amor de Dios. O sea que nosotros no podemos conformarnos con un amor que recibamos sin que genere amor por los hermanos. Hermano, no puedes estar distanciado de tus hermanos en Cristo. Es que Dios no contempla tal cosa. Dios quiere que nos amemos de todo corazón, con un amor intenso. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, dice Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Más adelante dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor de Dios nos compromete a amarnos los unos a los otros. ¿Estás tú frío en tu amor por tus hermanos en la iglesia? ¿Está tu amor débil? ¿Cuántos sacrificios tú estás dispuesto a hacer por tu hermano? Eso es amor. Eso es amor. Bueno, está dura la cosa, eso no es así. Amor sacrificial. Realmente, mi hermano, te estás sacrificando por aquellos por quienes Cristo murió y que están aquí al lado tuyo. Sí, nosotros debemos identificarnos con la causa de si pasa algo en el Ecuador, si hay un terremoto en Argentina, tenemos que identificarnos. El amor de Cristo nos llama a esto. Pero Cristo nos dice primero, mira, si yo te he amado a ti, ama a tu hermano que está ahí al lado tuyo. Bueno, que ese hermano tiene un carácter difícil, amó a viles pecadores y se entregó por ellos. Cuando éramos enemigos, Él murió por nosotros. En eso se muestra el amor de Dios. No está diciendo, si el hermano es agradable, si vive sonriéndose contigo, si es un individuo de espíritu afable y apacible, entonces ámalo de todo corazón. ¡No! Simplemente dice, si tú recibiste el amor de Dios, ahora dedícate a amar. Distribuye amar, sé un instrumento de amor. Hermanos, si Dios es amor y nos ha amado así, debemos procurar siempre serle agradables a Él. Los que amáis a Jehová, dice el Salmo 97, aborreced el mal. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Había un padre que una vez escuchó a un hijo decirle a su hermanito, mira, tú tienes que ser bueno para que papi te quiera y te ame. Dice que el papá lo oyó y se le acercó y le dijo, mira, no es así, mi hijo. Yo lo voy a amar siempre, no importa. Pero tú nos has dicho que Dios ama a los buenos. Sí, pero yo voy a amarles a ustedes como quiera que sea. Lo que pasa es que si ustedes hacen lo bueno, yo les voy a amar y voy a estar contento y alegre y gozoso. Pero si ustedes hacen lo malo, yo les voy a amar y voy a estar triste. Nosotros somos amados por Dios. Pero por lo que hacemos tenemos la capacidad de alegrar o entristecer el corazón de Dios. Debemos someternos humildemente a su disciplina de amor porque Dios al que ama disciplina. Y nosotros debemos, como dice Judas 21, conservarnos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.